¿Alguna vez has sentido que dentro de ti hay una voz que te empuja, otra que te acusa y otra que te invita a algo diferente, pero no sabes cuál de estas tres voces escuchar o cuál de ellas seguir? Porque no todas las voces que escuchamos dentro de nosotros provienen del mismo lugar. Algunas pueden sonar razonables, otras pueden sonar algo urgentes y otros incluso pueden sonar algo espiritual. Creo que el problema no es escuchar las voces internas. Creo que el verdadero problema es obedecer la voz equivocada que a veces tendemos a escuchar. Muchas decisiones que hoy nos pasan, o a lo mejor que decisiones que nos pesan demasiado en nuestra vida, comenzaron con una voz que sonaba bien en ese momento, que sonaba como que era lo correcto. En este episodio vamos a hablar de algo muy real, muy práctico. ¿Cómo distinguimos en medio de todo este sonido la voz de Dios? Entre tantas voces que compiten por nuestra atención cada día, ¿cómo sé cuál de ellas es la voz de Dios? Hola, soy Eli Fuentes, bienvenidos a este espacio. Si este mensaje es de bendición para ti, te invito a compartirlo con otras personas. Recuerden que pueden escucharnos en YouTube, Spotify y en otras plataformas. Lo que quiero hablar de hoy es de esa voz muy importante que muchas veces escuchamos. Caminamos juntos en esta vida y creo que es muy importante que aprendamos a reconocer y obedecer realmente la voz correcta en nuestra vida. No sé si han escuchado hablar de las personas que tengan esquizofrenia. Si no has escuchado de ellos, son ese tipo de personas, eso es una condición donde una persona escucha voces en su cabeza de gente que realmente no existe, que no están presentes en ese momento. Incluso puede crear esta realidad de personas que no están presentes. Y de alguna manera, algo parecido creo que nos sucede a nosotros como cristianos en nuestro caminar. Empezamos a escuchar estas voces que no están presentes delante de nosotros y las obedecemos. Muchas veces escuchamos estas voces en nuestra mente y no siempre sabemos cómo distinguir cuál es cuál. Puede ser mi voz, puede ser la voz del enemigo o puede ser la voz de Dios la que estamos escuchando en ese momento. Vivimos en ese ruido interno con pensamientos constantes y a veces yo creo que nos preguntamos si de verdad estamos escuchando la voz correcta día con día conforme caminamos en este mundo. En Mateo 4:1 leemos que después de que Jesús es bautizado, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Este capítulo vemos a Jesús que es tentado literalmente por Satanás. Y esto es algo muy importante porque las tentaciones que Jesús tiene en ese momento en el desierto no son tentaciones o no fueron al azar, mejor dicho. Fueron en tres áreas muy específicas, las mismas que vemos creo que en 1 Juan 2:16, que son los deseos de la carne, los deseos que a veces tenemos con la vista, lo que nosotros deseamos con nuestros ojos, y sobre todo la soberbia de esta vida. Estas tres áreas nos ayudan a identificar las voces que muchas veces estamos escuchando en nuestra cabeza, incluso en nuestro corazón. La primera tentación que vemos en Mateo es cuando el diablo le dice a Jesús, mira, aquí hay un montón de piedras. ¿Qué tal si tienes tanta hambre? ¿Por qué no las conviertes en pan para que seas satisfecho y ya no tengas que pasar por esa hambre? Aquí está apelando directamente a la carne, a esa necesidad física que muchos de nosotros tenemos y la que Jesús tenía en ese momento. Efesios 2:2 nos dice que Satanás es el príncipe de este mundo invisible. Él es la influencia detrás de estas áreas de las cuales está hablando Juan, específicamente el orgullo de la vida, el deseo de lo que realmente vemos. El orgullo de la vida tiene que ver con el éxito, con eso que dices, quiero tener la fama, quiero ser reconocido, quiero que la gente me vea y me valore y que me reconozcan quien realmente soy. El deseo de los ojos es ese impulso de miro aquello, quiero aquello, codicio, avaricio, deseo lo que no tengo y constantemente estoy buscando eso. Y en Mateo también vemos otras dos tentaciones. El diablo le dice a Jesús, lánzate de aquí. En otras palabras dice, prueba, haz algo espectacular y la gente te va a ver y te va a admirar, porque van a ver cómo comandas a los ángeles simplemente con tu palabra. La última tentación es una muy directa, dice, adórame y te daré todos los reinos de este mundo. Te daré todo lo que tú deseas y no tendrás que pasar por alguna necesidad. Lo que el diablo le está ofreciendo era un camino en cierta manera corto, más rápido hacia la cruz. Era como decir, no haga lo que Dios te está pidiendo, no obedezca la voluntad de tu Padre, ya que hay una forma más fácil de obtener eso y sin tanto sufrimiento. Entonces aquí vemos claramente tres voces. La primera voz que se nos muestra es una voz de egoísmo, que es esa voz de la carne que muchas veces tenemos mucho de nosotros. Esta voz creo que siempre te empuja
hacer lo que se siente bien en ese momento. Distorsiona lo que es bueno y lo convierte en algo centrado solamente en ti. Busca lo que te beneficie a ti, nada más que a ti y solamente que te beneficie a ti como persona, a mí como un individuo. Creo que es como cuando vamos a McDonald's. Aquí los McDonald's en México son un caos. Haces tu orden y a lo mejor la persona con tanto estrés, a veces te atienden de mala actitud, ¿no? Tal vez tuvo un mal día, un mal cliente o simplemente no quiere ir a trabajar. En esos momentos, cuando sientes que te atienden de esa manera, sabes exactamente qué decir. A veces sentimos el impulso de responder, de defender, de explotar y de que la gente escuche que nos está tratando mal y que debería cambiar su actitud. Pero cuando decimos no responder desde esos sentimientos que están dentro de nosotros, cuando no actuamos solo por desahogarnos o por sentirnos que estamos bien, estamos en cierta manera teniendo una lucha contra la carne, porque esa reacción inmediata, esa voz, es el egoísmo, que nos está diciendo, demuestra que tú tienes la verdad, demuestra que estás en lo correcto. La segunda voz de uno mismo es la voz del mundo, y esta voz es la voz del diablo, que muchas veces no suena mal en ese momento. Al contrario, puede sonar lógico, puede sonar atractivo, incluso creo que puede sonar justo, pero en el fondo se basa en el orgullo. Esa voz te dice que eres mejor que otros, que mereces más reconocimiento de la gente y que no deberías pasar por ciertas cosas, por ciertas situaciones. Eso fue el corazón del diablo desde el principio. Quería ser admirado, quería ser exaltado y quería ser reconocido más alto que Dios. Por eso la voz del mundo es la voz del diablo. Y es muy fácil caer ahí, creo, día con día, en la fama, en lo popular, en querer ser reconocido, en que lo vean a uno porque predica, porque enseña, porque hace buenos videos en el internet. Esta voz puede impresionar. Incluso Jesús le ofreció una ruta más corta, evitar el sufrimiento de la cruz, y seguir su propio camino. Pero al final siempre lleva a una prisión, porque va en contra del orden natural, va en contra del diseño de Dios, va en contra de aquello que Él quiere para ti y para mí. Cada vez que fuerzas tu camino, cada vez que interrumpes el proceso de Dios para demostrar que a lo mejor el tuyo es mejor y que no mereces pasar por ciertas situaciones, lo que pasa es que estás escuchando esa voz, la voz del diablo. Y la última voz es la voz de Dios, la voz desinteresada. La voz de Dios es una voz tan desinteresada y es por eso que es la única que realmente te puede dar libertad a ti y a mí. Muchas veces Dios nos va a llamar a poner a un lado lo que queremos en ese momento, para amar a nuestra familia. A lo mejor yo puedo querer crear muchos videos, hacerme famoso en las redes sociales, pero no realmente lo que me va a acercar a mi familia. Me va a alejar al contrario de ellos porque va a consumir mi tiempo. También el servir a otros y obedecer, aunque cueste en esos momentos. Y cuando hacemos eso, cosas únicas comienzan a suceder en nuestra vida, en la tuya y en la mía. Vamos a encontrar una libertad que solo llega cuando escuchamos realmente la voz de Dios. Porque esta voz no te esclaviza, no oprime, no destruye, sino que es guía, orden y le da vida a nuestra vida. La voz egoísta y la voz de uno mismo siempre lleva a la esclavitud. La voz desinteresada, la voz de Dios, siempre nos va a llevar a esa libertad, a encontrar el gozo, a encontrar la libertad de la vida. Esa fue la voz que Jesús escuchó. Él entregó su vida para que tú y yo pudiéramos aprender a escucharla también, la voz de Dios, y encontrar la libertad que solamente Dios nos da. La promesa creo que es clara. Cuando decidimos identificar las voces y eliges escuchar la voz de Dios, estamos realmente escogiendo libertad. Estamos escogiendo glorificar a Dios. Estamos escogiendo la satisfacción más profunda que creo que nuestras almas pudieran tener. Y estamos escogiendo caminar en lo que es una vida nueva, en una vida llena de libertad. Dios promete vida nueva a quienes deciden realmente escuchar su voz. Jesús ya nos mostró realmente el camino. Y creo que hoy solo queda una pregunta que podemos, creo que vale la pena hacernos directamente en nuestro corazón. Y es, ¿qué voz estamos escuchando? ¿A cuál de estas tres voces estás obedeciendo?